Muy bien, entonces, pues ya reintegrándonos y después de este pequeño receso de 5 minutos, bueno, muchas veces me dicen que es bonito porque es una pausa activa donde ustedes pueden ir haciendo algunas cositas que necesiten, entonces, pues vamos a seguir con esta parte de acompañamiento con la materia. Lamentablemente, pues es que en muchas ocasiones se han cruzado las sesiones con las y los demás. Tenemos una cuenta que sí nos da el tiempo limitado, pero por lo regular a veces se cruzan. Entonces, por eso tengo la opción mejor de deletarlo mediante mi cuenta. Y así, tenemos complicaciones después de ir ingresando, saliendo de las clases y todo esto, ¿no? Entonces, es como que ir llevando una secuencia de sesiones separadas, ¿ok? Pues bueno, entonces, en función de esta parte de la psicología educativa, entonces marcamos que el objetivo pues, prácticamente es esto, lo que estábamos comentando hace un rato, en donde pues debemos de tener este proceso de adquisición, implementación educativa, y más que nada de ir nutriendo como que la metodología en un núcleo conceptual que nos va dando pues prácticamente las herramientas necesarias para poder planificar, para poder tener un procedimiento en función a las actividades de intervención, que es directamente en función a la psicología educativa, ¿no? Entonces, el educador y el estudiante, pues son los protagonistas dentro de este proceso de acompañamiento, ¿no? Y a medida que van surgiendo los hechos, pues se va implementando esta función de intervención, ¿no? Algo que también debemos de tomar en cuenta es las dimensiones contextuales del proceso de aprendizaje, ¿no? En donde también vamos generando el conocimiento, vamos precisando las relaciones, ¿no? Y pues prácticamente la psicología educativa pues aparece como esta disciplina en donde los procesos de enseñanza y aprendizaje van como que formalizando, van integrando y van describiendo y explicando inclusive la metodología implementativa que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, a través de lo que nosotros vamos a diseñar como marco de intervención, cómo vamos a planificar nuestras clases, ¿no? Y cómo vamos a llevar en práctica cada una de ellas, es como nosotros vamos a tener esta fluidez dentro de la integración de lo que estemos procesando, ¿no? Entonces, aunado a esto, recopilando dentro de lo que estamos comentando, dentro de qué es la psicología educativa, qué funciones tiene, qué objetivos debe de lograr, pues prácticamente nos hablan también de algunos conocimientos que debemos de tener como acompañamiento como profesionales de la educación, ¿ok? Pues prácticamente un profesor no va a ser experto en el aprendizaje. Yo inclusive lo hice extensivo cuando iniciamos también el día de hoy, que pues prácticamente a pesar de que yo soy el anfitrión, pues sé que voy a aprender más de ustedes que ustedes de mí, o a veces es inclusive como un círculo de aprendizaje, y por eso me gusta que todo sea muy participativo. Entonces, el que seamos docentes y profesores no quiere decir que seamos unos expertos en el aprendizaje, pero sí quiere decir que tenemos experiencia, que tenemos habilidades, que tenemos el conocimiento teórico, inclusive nos vamos a ir sorprendiendo cuando descubramos algunas de otras habilidades que tengamos, ¿no? Entonces, pues prácticamente nuestro rol o nuestra habilidad es que debemos de ir identificando cómo nosotros procesamos la información, cómo podemos replicarla y cómo también identificar en los pequeños sus habilidades sociales, este procedimiento de enseñanza que también van a tener. Hay una parte que también se les dice y también se ve mucho en esta parte de la psicología educativa, que es la asertividad, la parte de la inteligencia emocional, ¿no? O esta parte también de cómo ellos anclan dentro de una metodología adaptativa todo lo que les va a servir para ir resolviendo también sus problemas, ¿no? Vamos a encontrar que comúnmente hay pequeños y pequeñas que dentro del marco educativo, aunado a que son pequeños, tienen una inteligencia emocional muy amena, ¿no? Y van a haber algunos pequeños que tal vez no. Entonces aquí es donde debemos de tener el ojo clínico, en donde nosotros podemos ir comprendiendo a profundidad la situación que se esté manejando dentro del salón de clases, ¿no? Entonces,
Algo que también comúnmente se hace es ir como ir monitoreando el procesamiento, el procedimiento y el anclaje de la información que debemos ir como que desarrollando, ¿no? También como profesionales de la educación, pues también debemos de tener principios, debemos de tener marco teórico, ¿no? Debemos de ir como que preparándonos cada vez más, como es lo que están haciendo en estos momentos, que están estudiando un posgrado para poder tener las herramientas necesarias en el momento del acompañamiento, esto para poder enseñar, ¿no? En forma tal de que veamos los resultados en nuestras y en nuestros pequeños y veamos que en realidad se está aprendiendo, ¿no? Entonces, algo también dentro de esta parte de poder llevar a la práctica de todos estos conocimientos que nosotros nos anclamos a nosotros es ir replicándolo con las y los pequeños, ¿no? Y la psicología educativa aporta pues prácticamente mucho de esto, ¿no? Porque nos da como que también la manera de cómo poder intervenir, ¿no? El procesamiento de cómo vamos a realizar nuestro trabajo y cómo vamos a evaluarlo. ¿Ok? Otro conocimiento básico dentro de lo que debe de tener un profesional de la educación, pues prácticamente es ir desarrollando el potencial del niño y del adolescente. ¿Ok? No solo es como que ir manejando como que esta apelación acerca del aprendizaje, sino que debemos de conocer mucho, aquí sí entra mucho la parte psicológica, la inteligencia, el afecto, ¿no? El desarrollo en función psicomotriz, cómo socializa con las y los demás, qué autoestima tiene, ¿no? Cómo y cuándo poder enseñar, ¿no? Entonces, nos da como que esta apertura para ir implementando un factor de desarrollo dentro de la persona y la personalidad de las y los pequeños, donde nosotros vamos como que aperturando y dando estas condiciones adaptativas que van como que nutriendo mucho el aula, ¿no? Entonces, hablando del término de psicología en un espacio educativo, pues eso va a ir como que generando un clima tal vez un poquito más armonioso, un clima efectivo, ¿no? Entonces, también dentro de esta parte y de lo que tenía hace rato, dentro de esta parte del ojo clínico para poder ir monitoreando cada una de las funciones que veamos en el aula, pues está esto, ¿no? Entonces, aquí es donde trabaja mucho la psicología. Y bueno, un claro ejemplo sería si nosotros vemos un proceso de socialización en donde tal vez un niño es muy agresivo, tal vez un niño tiene como que alguna función de ser muy tímido, pues es que prácticamente hay algo que trabajar ahí, ¿no? Desde que es hiperactivo, desde el que no es hiperactivo, ¿no? Desde quien le cuesta un poco poder generar esta parte de lo léxico, ¿no? Entonces, lo auditivo. Inclusive también esta parte dentro de la función psicológica es como que ir identificando esta parte de las necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, pues sí es un trabajo muy profundo el poder armonizar dentro de la psicología y cómo ir viendo esta parte pues prácticamente replicada en una función dentro del marco educativo, ¿no? También el docente debe de tener como que esta también calidad dentro de la disciplina, ¿no? Que la disciplina también nos ayuda a ir reconociendo esta imagen de autoridad, nos ayuda a tener como que una función de enseñanza, ¿no? De ir como que estructurando nuestro conocimiento y dentro de la disciplina está el trabajo con mi persona para poder después aportarlo con las y los demás, ¿no? Y más que nada es como que también ir teniendo una habilidad integradora acerca de cómo estas conexiones, y hay algo también que nos dice Sala y conexiones dentro de la clase, que pues prácticamente nos da como que una disciplina para poder ir remarcando otro tipo también de disciplina, ¿no? Entonces, al ser docentes, mediante esta función de habilidades o el trabajo como pues profesionales frente al grupo, nos da como que un marco también más estructurado, ¿no? Entonces, y es justo también lo que van a ir presentando en su taller, ¿no? Tener un marco referencial para saber de qué temas estamos entablando, ¿no? Tal vez trabajo la motivación y hago ejercicios de motivación, tal vez trabajo en inteligencia emocional y hago ejercicios para fomentar la inteligencia emocional, tal vez trabajo autoestima y hago ejercicios para elevar el autoestima y tener un proceso de aprendizaje un poquito más nutrido, ¿no?
Entonces, pues es algo que se va caracterizando mucho en la metodología dentro de las habilidades como docentes y cómo vamos a ir implementándolo dentro del marco educativo, ¿no? Otra parte también es como pues prácticamente la enseñanza o la investigación dentro del proceso educativo. La investigación siempre nos va a ayudar a nosotros como un fundamento para ir adquiriendo un cuerpo de conocimientos, ¿no? Algo que también dentro del proceso de metodología de la investigación y nos ancla mucho también y va muy ad hoc a esta parte de la psicología educativa, es que todos los días nos estamos informando y por lo tanto a veces nos causa como que ir investigando, ¿no? La investigación pues prácticamente nos sirve para ir fundamentando todo el marco conceptual teórico que yo voy a implementar, ¿no? Hasta este momento cada una y cada uno de ustedes tiene un cuerpo de conocimiento que han construido a lo largo de su historia y que les ha servido para poder desenvolverse en las situaciones sociales que ustedes tienen, ¿no? Y prácticamente les da como que una filosofía, un método de estudio, una historia, en el cual pues dentro de la integración y la función pues, también está adaptada a la psicología educativa. En un sentido común, pues hablamos dentro de esta parte de la investigación, en cómo nosotros implementamos también cómo me informo, cómo me comunico y cómo tomo una decisión para poder también ir como que implementando esta parte dentro de la función educativa, ¿no? Entonces, esta parte de los educadores también dentro de un marco de investigación nos ayuda también a ir aperturando, a ir adquiriendo mucho más conocimientos, ¿no? Y hay algo que también se habla dentro de la estructura metodológica de la enseñanza y el aprendizaje, que nos dice que debemos saber, debemos ser y debemos saber hacer, ¿no? Entonces, dentro de esta tríada también implementa como que una función metodológica en el cual también me voy preparando, ¿no? Voy conociendo los campos de conocimiento, voy desarrollando a través de la investigación nuevas funciones metodológicas e inclusive tal vez para algunas o algunos sea algo nuevo el tema de la psicología educativa y pues tal vez las expectativas dentro de esta materia se resuelvan después y después puedan implementar algo muy interesante, ¿no? Inclusive es como que ir viendo esta parte dentro del capítulo 5, 4 y 5 que ustedes van a revisar, ir viendo, en el capítulo 5 específicamente nos habla de Carl Rogers, dentro de esta función de la terapia centrada en el alumno, que es lo que yo les decía hace un momento, en donde pues prácticamente nos apertura dentro de la psicología, la comprensión, la implementación y la identificación de cómo puedo yo ir pues prácticamente viendo al alumno, pero dentro de una postura más humanista, ¿no? En cómo poder acompañar y poder nutrir esto, ¿no? Entonces, dentro de este marco, dentro de esta estructuración, pues es algo también que nos va a ir sirviendo mucho, ¿sale? También algo muy interesante dentro de esta parte de la psicología educativa, porque pues, está de lleno, ¿no? Inclusive es algo que también implemento mucho, que es un trabajo pues muy participativo, en donde el profesor va a estar frente al grupo, el alumno va a intervenir y va a ir procesando su aprendizaje y vamos a jalar el esquema familiar también. Entonces, el profesor y el aprendizaje del alumno siempre va a ser entre esta tríada, ¿no? En cómo me fortalecen en casa, en cómo me educan en casa, cómo lo replico en la escuela, cómo me desenvuelvo en la escuela y cómo yo como profesor puedo ver como que esta función metodológica para poder trabajar mediante estos tres campos, ¿no? Entonces, el profesor y el aprendizaje del alumno, pues es un ámbito también que nos va a ir como que sirviendo. Nos da como que una misión muy específica de poder ir facilitando el aprendizaje del alumno, ¿no? Y pues prácticamente es ir desarrollando pues justo programas de estudio, ¿no? También ir como que desarrollando justo actividades que nos vayan sirviendo, ir actualizando nuestra investigación mediante la parte de teórica y práctica, ¿no? Y también el profesor no solo es responsable del aprendizaje, del conocimiento del niño, sino que tiene que ir ayudando a que ellos empiecen a resolver sus problemas,
empiecen a tener como que estas habilidades que los vayan preparando para los tipos de situaciones sociales que se les vayan presentando, ¿no? Es educar también con actitudes, con valores, ¿no? Entonces, cómo también podemos relacionarnos con las y los demás. Y también la función del aprendizaje debe de tener como una parte también constructivista, que a veces es desde un marco individual, a veces a lo colectivo, o jugar con nuestra secuencia para poder involucrarnos. Entonces, en esta función de la relación del docente con el proceso del alumno y su aprendizaje, nos da como que un impacto y una influencia mucho en este campo. Entonces, pues sí nos podemos dar cuenta con esta parte de la enseñanza y el aprendizaje, cómo también esto puede ir nutriendo y abonando a que se vaya potencializando mucho esta parte vivencial de las y los pequeños. ¿Ok? Entonces, dentro de esta parte también es interesante como que ir viendo la función de qué es el aprendizaje, ¿no? Muchos de ustedes pues podrían hablar del aprendizaje como una parte en el cual ustedes aprendieron algo mediante, bueno, hay algo que también nos pasa mucho en el proceso de aprendizaje. Cuando nosotros somos pequeños somos muy observadores, ¿no? A veces imitamos una parte. Bandura nos dice que es el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación o imitación, ¿no? Pero, pues prácticamente la psicología educativa nos apertura una secuencia de el aprendizaje como un marco receptivo de lo que nosotros debemos implementar con los pequeños y más que nada también cómo educar dentro de este contraste acerca de cómo pues prácticamente generamos un clima de aprendizaje, intervenimos en el aprendizaje, realizamos actividades para el aprendizaje y nos da una preocupación también si, aunado a que hacemos todo esto, no veamos resultados viables en los pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Dentro de esta parte es aprender a identificar la calidad de integración del alumno para poder intervenir dentro de una metodología diferente, ¿no? Porque podemos estar enseñando, induciendo, pero si no vemos resultados es porque tal vez hay un tema ajeno a lo que esté bloqueando mucho el sistema de enseñanza y aprendizaje. Es aquí en donde entra también mucho la terminología de psicología, en donde también debemos estar muy atentos y pues muy atentos y muy asertivos a todo lo que queramos implementar. Entonces también es una metodología bien interesante. ¿Ok? Entonces, el cuerpo del aprendizaje y el concepto del aprendizaje es como que esta exploración dentro de las continuaciones que nosotros podemos ir implementando para poder generar este clima, ¿no? No es fácil explicar cómo se va aprendiendo, porque prácticamente lleva como que un proceso adaptativo, ¿no? Regreso a lo que estaba yo comentando hace un ratito. Hablar de aprendizaje nos dice que prácticamente aprendemos, tal vez sea dentro de una función empírica, dentro de una función formal, ¿no? Lo empírico, pues es aquello que yo voy aprendiendo en base a mis experiencias, ¿no? Y lo formal es aquello que me van induciendo o me voy autoinduciendo mediante un método de investigación, ¿no? Entonces, para los pequeños, inclusive en ese clima también de enseñanza y aprendizaje, nos da como que una continua dentro de la función metodológica de poder ir describiendo cómo es el aprendizaje, cómo se describe el aprendizaje y cómo esto también se da en un proceso de enseñanza. ¿Ok? Entonces, la forma en la cual un docente pues vaya implementando todos estos aspectos dentro de qué es el aprendizaje, dentro de cómo implementar sus enfoques o su metodología de trabajo, pues prácticamente le va a dar una conceptualización diferente y va a desarrollar de una manera diferente también el proceso de lo que puede ir revisando con las y los pequeños. ¿Ok? Entonces, algo también muy interesante es también dentro de esto que vamos a ir como que pues identificando el aprendizaje, el proceso de aprender y cómo también está muy ad hoc a lo que podemos ir como que implementando dentro de un marco conceptualizado para con la resolución de los conflictos. ¿Ok? Entonces, pues
la tarea está prácticamente en esto, en ir viendo cómo la psicología educativa puede ir a abonar y construir dentro de un marco normativo aquello que a mí me interesa, aquello que a mí me puede ir dando como que las herramientas necesarias para prepararme y poder construir un clima tal vez un poquito más integrador, un clima más inclusivo, un clima más armonioso, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente hasta este punto podemos ir como que visibilizando mucho la parte del acompañamiento dentro de la psicología educativa y cómo también genera o tiene como que esta calidad dentro del acompañamiento para con las y los demás, ¿ok? Muy bien. Hasta este punto me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario que vaya abonando acerca sobre estos temas que estamos revisando. Okay, duditas o comentarios que tengan hasta este punto. Okay. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? Sí, yo, profe. A ver, maestra. Bueno, más que nada un comentario, ¿no? Se me hace muy interesante después de haber analizado la información que nos dio acerca de lo importante que es como ir desenvolviendo esta parte de nuestros alumnos, ¿no? En mi caso, he dado clases en secundaria y ahorita estoy en primaria y como usted menciona, la dinámica es totalmente distinta porque en secundaria son otro tipo de intereses, otra manera de trabajar. Primaria, 16 horas y hacerse cargo de muchos niños, además de que cada niño tiene una manera de aprender, tiene una historia y ellos llegan a la escuela y cuentan todo. Realmente, a veces me da como, pues, me da un poco de gusto, ¿no? Que bueno, más bien me da mucho gusto que me tengan confianza, pero sí veo como que la parte de los papás de que no saben todo lo que sus niños llegan a contar realmente, ¿no? Y a veces yo ya me sé la historia de la tía, el abuelo, todo. Y eso me ayuda a que yo pueda entender por qué son así. Ya posteriormente los papás se acercan y me dicen, bueno, es que a veces no pone atención en clase, pero en casa está pasando esto o aquello. Y se me hace una responsabilidad bastante grande porque, como bien lo mencionan, le hacemos de doctores, de psicólogos, de mamá, de maestro, y es muy interesante, se me hace muy bonito porque cuando yo inicié dando clases en secundaria no tenía como realmente la formación para ser maestra y me hice maestra en la práctica. Y ahorita con esta nueva oportunidad que tengo, más las herramientas que he ido adquiriendo en la maestría, me ha ayudado muchísimo para entender muchas cosas que suceden en el entorno escolar y que no es solo llegar y proyectar un tema y hacer que se aprendan las tablas y que entiendan cosas de historia y de ciencias, todo eso, sino que la manera de cómo se va a abordar el tema, qué cosa les llama la atención y sobre todo he aprendido a ser la maestra que me hubiera gustado tener cuando yo estaba en primaria, que sí tuve muy buenos maestros, pero siento que a ellos les divierte mucho esa parte de jugar y todo, y a veces como docentes decimos, ay, pero es que hay que hacer material y lleva más tiempo y todo, pero creo que la manera en cómo ellos se divierten, incluso nosotros sin darnos cuenta sacamos a nuestro niño, a nuestra niña interna, es muy bonito y cuando venimos a ver ya estamos envueltos en eso y recordamos cuando tenemos 8 o 9 años, ¿no? Bueno, en esta circunstancia en la que me encuentro, así me siento. Y agradezco todo lo que nos está diciendo, maestro, igual que el material que nos ha dado. Es muy interesante y pues esa sería mi aportación. Gracias. Ok, maestra Montserrat, tal vez dentro de todo esto que nos comenta, pues prácticamente está lo que había yo como que aperturado, ¿no? La adaptación pedagógica curricular, ¿no? Y es muy interesante cómo dentro de esta visibilización, pues contrasta mucho, pues la conexión o la diferencia que también es muy significativa de trabajar con adolescentes a trabajar con niños, ¿no? Entonces, pues prácticamente psicología educativa nos prepara un poquito acerca de esto, ¿no? En cómo nosotros podemos implementar una pedagogía, cómo podemos enriquecer prácticamente nuestra calidad humana, ¿no?
Y pues es muy interesante todo esto. ¿Por qué hablamos de psicología educativa? Porque nos ayuda mucho a poder ir como que resonando en algunas cosas y algo también muy interesante que nos menciona es este trasfondo, ¿no? Podemos, y también es mucho aunado a la psicología gestáltica. La gestal nos dice que todo es más que la suma de sus partes y hablamos de una figura a fondo, ¿no? Podemos estar en clases viendo la figura, que la figura son nuestros alumnos y alumnas, pero detrás de ellos siempre va a haber un fondo, ¿no? Algo que tal vez le esté causando ruido, algo que tal vez le esté pidiendo que vayan formalizando su proceso de aprendizaje, ¿no? Y justo entra esto también. Tomamos el papel de ser padres, madres, amigos, amigas, ¿no? Confidentes, psicólogos, ¿no? O tener como que, y tener estas herramientas, pues prácticamente nos abonan a poder significar mucho esta parte de poder, de cómo podemos acompañar y comprender a los pequeños, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy interesante. Inclusive, hace rato comentaba yo mucho sobre el marco de investigación y cómo nos preparamos, el marco teórico y todo esto, ¿no? Y justo, y también prevalece mucho esta parte. Me convertí maestra, y me quedo con esta frase que usted me dice, maestra, me convertí maestra en la práctica, ¿no? O sea, por experiencia vamos adquiriendo habilidades, vamos preparándonos y sí, vamos formalizando nuestro marco educativo mediante justo una materia en psicología educativa, en donde me dan material, lo conozco, lo reconozco y cómo ustedes van a aprender dentro de la psicología educativa cuando vean el momento de aplicar su taller, ¿no? Si aplico mi taller, pues voy a ver los resultados, voy a ver la potencialidad de lo que sirve también implementar un taller para fomentar la psicología, ¿no? Y cómo ver el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, de verdad, esto nos va abonando y nos va construyendo y prácticamente yo siempre lo he dicho, y también es algo muy bonito que nosotros nos vamos construyendo en función a los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y pues prácticamente como la tendencia actualizante que también nos dice la gestal, pues nos vamos actualizando a todo aquello que voy representando y uniendo en mi ser personal. ¿Ok? Muchas gracias, maestra Montserrat. Pues este proceso epistemológico experimental que usted ha desarrollado, pues sé que es algo muy bonito, que usted va construyendo una metodología diferente, pero prácticamente pues espero que esta materia justo en psicología educativa amplíe un poquito más las expectativas de cada una y cada uno de ustedes y prevalezcamos en este marco tan bonito que es el ser educadores frente a grupo y dejemos como que esa chispita o el toque de nuestra esencia con las y los alumnos. ¿Ok? Muchas gracias. Maestro Víctor, hola, hola. Sí, maestro, quería también participativo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la enseñanza de cómo nosotros vamos a enseñar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y en el alumno de cómo van aprendiendo. Desde la actitud que tienen ellos en el aula demuestran mucho el interés que tienen en clase. También la escuela es como la segunda casa del alumno, pues porque pasan la mayor parte en la escuela, ahí demuestran todo lo que también muy imperativo, tiene actitudes así desfavorables, es porque también existe un problema en casa. Y es ahí donde el docente se ve como que tiene bastantes labores, como usted mencionaba, de ayudar al niño para que no mezcle esos problemas en casa, en la escuela, porque se refleja mucho en su rendimiento académico. Y también estaba viendo de que esto de la psicología va muy de la mano al desarrollo cognitivo de los alumnos en su forma de razonar, su forma de pensar, cómo adquieren ellos los conocimientos, qué están pensando así cuando se les está enseñando, qué tan ellos es importante ese conocimiento, pero para que se que genere un aprendizaje muy significativo en el aula, es muy importante que el docente, como usted mencionaba, que crea ambiente. Su cámara. Sí, creo que se trabó su cámara, bro. Sí, un poquito más. ¿Ok? Sí, es lo que está ahí viendo de que tiene que ver,
tenemos que crear ambientes de aprendizaje, escenarios también de que no solo se aprende en el aula, se aprende en otros lugares, en la cancha, para que el alumno se sienta motivado, tenga una actitud alegre, todo. Ok, perfecto, maestro Víctor. Concuerdo con cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, es interesante cómo el proceso, inclusive es anclar como que esta parte en el proceso de aprender, en cómo podemos identificar el proceso de cognición, cómo el niño ancla el conocimiento, cómo lo aplica, aunado a esto a los diferentes contextos en el cual se ve desenvuelto, ¿no? Aprendemos en la calle, justo, aprendemos en casa, aprendemos en la escuela, aprendemos estando solos, ¿no? Y prácticamente algo que también resuena mucho y también lo tomo en consideración de lo que usted menciona es el aprendizaje significativo, ¿no? ¿Qué es lo que más nos va resonando, nos va dando más experiencia y nos da como que esta apertura también hay, como que implementando una manera diferente de ir como que desarrollando nuestro potencial, ¿no? Entonces, aunado a esto, pues prácticamente podemos ir como que encontrando una apertura muy amena, ¿no? Entonces, siempre va a ser significativo algo que a mí me resonó, algo que a mí me ayudó a aprender algo, ¿no? Entonces, también ir construyendo toda esta metodología nos va dando como que las herramientas necesarias para también aplicarla con los pequeños, ¿no? Y también es significativo para nosotros el poder ver resultados viables y resultados que fueron dentro de esta construcción de la calidad educativa que yo voy representando y construyendo, ¿no? Entonces, justo esto que nos menciona también es un proceso muy importante para poder pues prácticamente ir adquiriendo la capacidad de ir como que construyendo una metodología diferente. Ok, maestro Víctor, muchas gracias por su aportación. Maestra Marla, hola, hola. Hola, maestro. Hola. Bueno, mi participación va un poquito en que a partir de esta materia de psicología educativa, aquí dentro de nuestros compañeros se encuentra un compañero muy cercano con el que decidimos emprender el estudio, retomar nuestros estudios, que es el compañero Marcos. Entonces, en el trayecto de nuestros caminos, rumbo a nuestros trabajos, íbamos platicando un poquito sobre esta materia de psicología educativa. Entonces, la verdad que yo no había escuchado, visto, pero sí me encanta mucho el acercarme a esta materia por este enfoque tan integral que tiene que ver en todos los sentidos y que decíamos, si bien que la psicología educativa es esta etapa donde tienes que tomar en cuenta y considerar los obstáculos, la situación, considerar la cultura, la situación, las cuestiones que en este momento pueden abrumar o pueden ser factor para que aprenda o el niño, las personas, los jóvenes, los adolescentes, o en este caso nosotros que tratamos con personas ya adultas. Entonces es como todo ese ente que la psicología educativa retoma.